Larry Scott, el chico de oro del culturismo, también apodado La Leyenda, nació en Blackfoot, Idaho, Estados Unidos, el 12 de octubre de 1938. Su origen mormón le dio tanto las creencias como el orgullo y la confianza en sí mismo. Su infancia fue muy parecida a la del héroe de ficción Huckleberry Finn, en sus tiempos más despreocupados y aventureros. Larry siempre tuvo pasión por los deportes, pero era demasiado pequeño para jugar al fútbol o baloncesto, motivos por los cuales eligió la gimnasia, donde destacó, llegando a realizar una gira con el equipo estatal. Hasta ese momento, Larry desconocía el mundo del culturismo. Su llegada al mundo de los hierros, como en otros casos de culturistas, se produjo en encontrarse una revista de culturismo cuando tenía sobre unos 15 años. En la portada salió un culturista con la pose de bíceps y el eslogan "Tú puedes conseguir estos brazos en 30 días". Guiado por los ejercicios de la revista e improvisando como barra el eje de un viejo tractor, comenzó a entrenar en su casa, consiguiendo los primeros resultados, que aunque mediocres, desvelaban su gran potencial para el crecimiento muscular. En 1958 se muda a California, comenzando a entrenar en el gimnasio Hollywood del Mr. America Bert Goodrich. Allí conoce a Mr. Musclevich, Lou Dehny, quien le ayudó a desarrollar todo su potencial. En ese periodo se matricula en el Valley College, especializándose en electrónica, comenzando a trabajar en esa especialidad de forma simultánea. Compaginando trabajo y gimnasio, pudo esculpir su cuerpo de forma espectacular. En 1959 participó en su primera competición de culturismo, el Show de Mr. Idaho, ganando sin problemas y consiguiendo también el título al más musculado, con 171 libras de puro músculo. Esto lo alentó más en su afición y desde ese momento intensificó sus esfuerzos para conseguir un mejor físico. Más tarde, Larry comenzó a entrenar en el gimnasio de Vince. Ahí conoce al legendario Vince Gironda, el apodado Gurú de los Hierros, quien viendo su potencial se encargó de entrenar personalmente al joven Larry. Bajo la tutela de Vince, hizo progresos serios y estaba listo para su primera competición oficial, la AAU de 1960 en California, consiguiendo la victoria y el trofeo al más musculado del evento. Los siguientes 2 años, Larry continuó desarrollando su físico, ganando más reconocimiento en cada una de las competiciones a las que asistía. Su foto aparecía en la mayoría de las revistas de musculación de la época y comenzaba a ser mediáticamente reconocido. Quedó en tercer puesto y trofeo al más musculado en el Mr. Los Ángeles de 1960 y se proclamó campeón del Mr. Costa del Pacífico en el 61. Al año siguiente, participa en el Mr. America celebrado en la Academia de Música de Brooklyn. Los 4 jueces del evento discernirían al campeón de entre los 56 participantes dentro de las 3 categorías existentes. Larry ganó de manera incontestable en su categoría y se proclamó campeón absoluto del evento. Al año siguiente, en el Mr. Universo de la IFBB, nuevamente celebrado en Brooklyn, y tras el himno, Bud Parker presentó a los contendientes, que sobre el entarimado competirían esa noche. Larry se proclamaría nuevamente ganador en su categoría media, pero esta vez el campeón absoluto se lo llevó el increíble Harold Poole, en una competición con los más grandes físicos de la época. En 1964 nuevamente competiría por el título de Mr. Universo. Esta vez logró alzarse ganador tanto en su categoría como en la general. Comenzaba la denominada fiebre de Larry, lo que lo lanzaría al estrellato mediático en pocos años. Con 26 años y más de 50 libras ganadas bajo la tutela de Vince, tras dominar los concursos de Mr. Universo en 1963 y 64, decide enfocar sus miras en competiciones mayores. En 1965, Joey Wader crea el Mr. Olympia, evento abierto exclusivamente a los ganadores de los principales títulos y al cual acudirán los mejores culturistas del momento. Ese año había 3 representantes, Harold Poole, Earl Maynard y Larry Scott. Sobre el entarimado, Scott lució mejor que nunca. El público estaba totalmente enloquecido y entregado a su nuevo héroe, el chico de oro del culturismo estadounidense.
Larry ganaría este título de manera incontestable y de forma unánime se coronaría como el ganador del primer Mr. Olympia de la historia. Al año siguiente, nuevamente en Brooklyn, sobre el entarimado, Larry volvería a mostrar un nivel muscular por encima de sus rivales. Frente a rivales tales como Chuck Sipes, ex Mr. América y ganador del Mr. Universo, Sergio Oliva, que acaba de programarse Mr. Mundo, o Harold Poole, Larry volvió a demostrar por qué era la sensación del momento. Con un físico perfectamente balanceado y con un mayor volumen que en ediciones anteriores, logró la complicidad del público cuando ejecutaba de forma perfecta su coreografía sobre el entarimado, coronándose por segunda vez campeón del Mr. Olympia, algo que sin duda lo proclamaría rey indiscutible y superestrella del culturismo. Tras sus 2 Mr. Olympia consecutivos, Larry había alcanzado sus objetivos y quería dedicar más tiempo a su familia, de tal forma que a sus 28 años anunció su retiro del culturismo competitivo, trasladándose a Salt Lake City, donde trabajó como entrenador personal y dirigiría una empresa de venta de equipos y suplementos para gimnasios. En 1979, tras 13 años retirado de las competiciones, Larry decide regresar a sus 41 años participando en 2 competiciones, la Canadá Diamond Pro Cup y el Grand Prix de Vancouver. Sin embargo, no consiguió ocupar posiciones relevantes. Aceptando que sus mejores años ya habían quedado atrás, dejó definitivamente las competiciones. Tras una vida dedicada al deporte, Larry murió el 8 de marzo de 2014 debido a complicaciones en su enfermedad de Alzheimer a la edad de 75 años. Arnold declararía: Larry fue mi héroe desde el primer momento en que toqué un hierro. Un fenómeno a nivel de Rec Park, Steve Reed o Bill Pearl. Cuando visité en 1968 América, de la mano de Joe Wilder, solo quería una cosa: conocer a Larry y entrenar donde él entrenó. Me ayudó mucho en mi desarrollo y nutrición, pero él significó mucho más. Sin él no sería quien soy hoy. Larry entrenaba 6 días por semana, unas 2 horas por sesión, enfocándose en 2 o 3 grupos musculares por sesión, con series de 8 a 10 repeticiones. No enfocaba sus entrenamientos sobre pesos excesivamente pesados. Como muestra, para bíceps en barra no sobrepasó las 150 libras. Personificó la imagen del Adonis de la playa del culturismo y se convirtió en el Chico de Oro tras ganar el Mr. América en 1962. Con 1,70 m de altura y 94 kilos en competición, destacó de forma espectacular por el desarrollo extremo de sus bíceps, con forma de balón de rugby, inusualmente largos para su estatura. Formados a través del duro trabajo en el Banco Predicador y que gracias a su increíble desarrollo adoptó el sobrenombre de Banco Scott. Durante décadas fue un ejemplo de cómo debería ser un bíceps. Marcó el comienzo de una época de culturistas a los que inspiró, incluido Arnold y muchos atletas modernos. Sin embargo, durante su carrera se inspiró en Lowe y Vince como referentes para buscar sus objetivos. Pese a no poseer un potencial genético elevado, dado que su cintura y su espalda no eran particularmente anchas, la clave del éxito de Larry se basó principalmente en saber poner su físico en las manos apropiadas. Tomó la ayuda de Lou Degny y Vince Gironda y se convirtió en una leyenda en la historia de este deporte. Ganó las 2 primeras ediciones del Mr. Olympia, el primer culturista en llegar a tener unos brazos de más de 20 pulgadas
y leyenda que marcó una generación a la cual dio nombre, la Golden Era. Por todo esto, Larry Scott siempre estará en el corazón de todo amante de los hierros y formará, por derecho propio, parte de la generación de oro del culturismo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones.